Episodio número 2421. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este jueves 2 de marzo. ¿Cómo vencer la codicia? Por fin llegó este tema tan interesante que hemos venido esperando, porque ya luego de haber visto tantos y tantos casos y situaciones donde la avaricia, la codicia está royendo la misma fe, pues es tiempo ya de ver cómo vencer este gran mal dentro del marco de esta lección número 9, la lección Guárdense de toda avaricia, con el texto a memorizar de Lucas capítulo 12 y el versículo 15. Lucas capítulo 12, versículo 15, y les dijo: cuidado, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Palabras de Jesús registradas en el Evangelio de Lucas, el capítulo 12 y el versículo 15. Definitivamente que cada día más seguimos aprendiendo, seguimos desarrollando este tema y sobre todo preparándonos para que junto a nuestra familia, junto a todas las personas que nos rodean, compañeros de trabajo, podamos vivir vidas más equilibradas, no tan enfocados en lo material, sino enfocados aún más en lo que tiene que ver con lo espiritual, con las cosas eternas. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. En esta hora bendice este estudio para que juntos podamos, cada uno de nosotros, junto a nuestra familia, poder tener un claro y un categórico así dice Jehová, que podamos vencer toda avaricia, que tú nos des las herramientas adecuadas para dejar que tu Espíritu Santo sea el que penetre lo más profundo de nuestros corazones, al punto tal de que ya no quede nada del enemigo, sino que solamente haya fruto de arrepentimiento en nuestras vidas. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo vencer la codicia? La codicia es un problema del corazón y, al igual que el orgullo y el egoísmo, a menudo pasa desapercibida. Por eso puede ser tan mortal y engañosa. Ya es bastante difícil vencer los pecados que son obvios: la mentira, el adulterio, el robo, la idolatría, la transgresión del sábado. Pero estos son actos externos, cosas en las que tenemos que pensar antes de hacerlas. Pero ¿cómo hacer para superar los pensamientos equivocados? Eso se pone difícil. Yo estuve viendo una predicación, escuchando, del pastor Roberto Falkenberg padre, quien descansa ya en el Señor desde el 2015. Él estuvo mencionando una serie de detalles que son sumamente interesantes respecto a estos pecados de la codicia, del egoísmo. Él dice que en ninguna iglesia se ha censurado esto, que él sepa y que todos los que estuvieran ahí en ese tema que él estaba predicando, nadie es juzgado por este mal. Pero ¿acaso ese no es la raíz de todo mal? Es sumamente interesante esta parte. Se nos invita a leer Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, Primera de Corintios 10, 13, para responder a la pregunta: ¿qué promesa encontramos aquí? ¿Y por qué es tan importante entender esto en el contexto de la codicia? Vayamos a la Biblia. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Gloria sea a nuestro Dios
por esta maravillosa promesa. ¿Qué promesa encontramos aquí? Bueno, la promesa que encontramos aquí es una promesa categórica, una promesa clara, una promesa maravillosa de que Dios no va a permitir que la tentación sea mayor que la capacidad de resistirla. ¿Y por qué es tan importante entender esto en el contexto de la codicia? Porque la codicia es algo que se hace difícil, pero no es imposible, porque si Dios permite que este pecado o que esta tentación nos llegue, pues es porque Él sabe que nosotros podemos vencerla. Entonces, no hay pecado, no hay mal que sea más grande que nuestro Dios. Dios tiene la solución para todos nuestros problemas y Él ha puesto en nosotros la capacidad para vencer. Entonces, ¿cómo con el poder de Dios podemos estar protegidos contra este pecado peligrosamente engañoso? Bueno, número 1, se nos invita a tomar la decisión de servir a Dios y depender de Él y de ser parte de su familia. Josué capítulo 24, versículo 15. Josué capítulo 24, versículo 15. Noten cómo dice: elijan hoy a quién servir, que yo y mi casa serviremos al Señor. Gloria sea nuestro Dios. Así que lo primero que debes hacer, luego de haber entendido que es un pecado engañoso, un pecado terrible, la codicia, es tomar la decisión de servir a Dios, de depender de Él, de no sentir que tienes menos que los demás y de alguna manera tener autocompasión, no, ni sentir que porque tienes algo quizás más que los demás debe de sentirte superior, tampoco, sino de depender de Dios, de ser parte de su familia, de tener una autoestima equilibrada en ese sentido para no cometer el error de caer en cualquiera de los extremos. Segundo, orar diariamente e incluir lo que dice Mateo 6:13. ¿Qué dice Mateo 6:13? No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hubiese dicho Omar, escuché clarito que dijeron amén. De verdad que eso de orar diariamente por no caer en tentación es la clave, hermanos y amigos, porque realmente cuando sientas codicia por algo que sabes que no deberías tener, ora por ello, reclamando las promesas de la Biblia para obtener la victoria, también como lo dice 1 Corintios 10:13, lo que habíamos leído de que Dios no va a permitir que seamos tentados más de lo que podemos soportar. Cuando tú creas que la prueba es demasiado grande, recuerda que Dios la permitió porque sabía que tú podías vencer. De lo contrario, Él no hubiese permitido que esa tentación llegara a tu vida. Dios está a nuestro favor y Él entiende que nosotros vamos a vencer, por lo tanto, Él nos anima y nos prepara para cada una de las batallas que tenemos que enfrentar. Tercero, además de tomar la decisión de servir a Dios y de orar diariamente, incluyendo el pedir que no nos dejen caer en tentación el Señor, bueno, debemos estudiar la Biblia en forma regular. Salmos 119:11, Salmo capítulo 119, versículo 11, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Gloria sea nuestro Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Eso es parte de lo que necesitamos. Luego de que tú te comprometes a servir a Dios, de que tú oras diariamente, que tú lees la palabra de Dios, pues ya estás más que preparado para recibir la ayuda del Espíritu Santo y vencer en toda situación. Jesús abordó el problema de la humanidad con el pecado. Él fue tentado en todo, así como nosotros, y para poder resistir, pasó noches enteras en comunión de oración con su Padre. Y Jesús no dejó esta tierra hasta que abrió camino por el ejemplo y luego
prometió poder para que cada persona que tenga una vida de fe y obediencia desarrolle un carácter como el de Cristo. De verdad que con una promesa como esta, tú y yo no necesitamos tener dudas de que no vamos a vencer la tentación. Noten cómo Jesús aborda el problema del pecado. Jesús vence el problema del pecado estando en la condición de hombre, estando en la condición de ser humano. Y él, como ser humano, estaba velando y orando constantemente para no caer en tentación. El problema casi siempre es el mismo, y es que nosotros queremos vencer como Jesús venció, pero no oramos como Él oró. Si tú quieres vencer como Él venció, ora como Él oró. Si tú quieres tener lleno tu cuerpo, tu vida, tu mente, tu corazón del Espíritu Santo, entonces invoca la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que llena la mente de cosas vanas, tú y yo podamos hacerle frente al enemigo? Es que no se puede, porque bien claro lo dice Efesios, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra, de este modo, espíritus de las tinieblas que no pueden ser vencidos a menos que tú y yo estemos revestidos de toda armadura celestial. Y ya hemos mencionado varias: la oración, el servir a Dios, ser parte de su familia y también estudiar de forma regular su palabra. Hay un texto en Isaías capítulo 55, los versículos del 6 al 7, Isaías capítulo 55, 6 y 7, que nos invita a lo siguiente: busquen al Señor mientras puede ser hallado, llámenlo en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, que es amplio en perdonar. Gloria sea a nuestro Dios. Del libro Isaías, capítulo 55, versículos 6 y 7. Es sumamente interesante esto que se está mencionando, porque pareciera como que estamos leyendo un evangelio. No por nada a Isaías se le llama el profeta evangélico, porque habla del evangelio, llámese antes de que Jesucristo llegara a esta tierra. En el caso de los evangelios, es después de que Cristo vivió, ¿verdad?, una vida perfecta y murió por nuestros pecados, resucitó y todo lo demás. Pero ya Isaías te estaba diciendo que el Señor es amplio en perdonar. Se hace las preguntas finales. ¿Qué consecuencias provocó la codicia en tu vida? Bueno, yo puedo decir que antes de yo entregarme al evangelio, yo tenía ese deseo de codicia, de ser mejor que todos los demás, de ser superior y de tener lo que los demás no tienen. O sea, tener en ese sentido ese deseo, o sea, de superación, pero en el sentido de pisotear a los demás. Eso me provocó mucha angustia, mucha tristeza. Yo no tenía paz porque siempre estaba en una competencia con los demás. ¿Qué lecciones aprendí? Aprendí lecciones como el saber que nada vale más el que tiene más, porque hasta aquí hemos mencionado que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, tal y como dice el texto a memorizar, sino que nuestra vida tiene valor en Cristo. En Cristo todos somos iguales, todos tenemos valor, todos tenemos una valoración muy especial. ¿Qué podrías necesitar para aprender de ellas? Bueno, yo necesito, para poder aprender diariamente de las lecciones de esto de la codicia, de las consecuencias, yo necesito humillarme ante el Señor, aprender de Jesús, que es manso y humilde de corazón. Necesitaría constantemente llenarme de Cristo. Cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos, no vemos forma de salvarnos. Cuando vemos a los demás, vemos que también están en la misma condición de nosotros, pero cuando contemplamos a Cristo, tenemos lo que necesitamos. Este es el momento para vencer la codicia con la ayuda de nuestro Dios. Aquí el tiempo se acabó.
¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido cómo vencer la codicia. Hemos mencionado 3 cosas. Primero, tomar la decisión de servir a Dios y depender de Él, siendo parte de su familia, obviamente. Segundo, orar diariamente e incluir lo que dice Mateo 6:13, de pedir que el Señor no nos deje caer en tentación. Y también lo que dice el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, estudiar la Biblia en forma regular. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, en esta hora te agradecemos porque nos has aclarado cómo podemos vencer la codicia. Ayúdanos, oh Dios, a practicar estos 3 pasos, sin importar el orden, que diariamente podamos orar, que diariamente podamos estudiar tu palabra, que diariamente estemos dispuestos a servirte, a adorarte, que junto a nuestra familia podamos vivir lo que predicamos, que podamos, oh Dios, con tu ayuda, pedir cada día que tú nos libres de tentación. De paso, líbranos de tentación y de todo mal. Si hay alguien que está luchando con un pecado acariciado durante años, si este es, peor aún, la codicia y alguno de esos pecados que son internos, que no se muestran, que tú nos ayudes a vencer el chisme, la avaricia, la codicia y todas esas cosas que tienen que ver con el egoísmo, con el orgullo, que tú nos ayudes, oh Dios, para vivir vidas santas y así ir, como dice esta poesía, a la célica mansión. Ayúdanos, oh Dios, para cada día de nuestras vidas poder dedicarlas a ti en adoración y en servicio. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se pierda para la próxima entrega el cierre con broche de oro de esta poderosa lección, la lección número 9. Guárdense de toda avaricia, con el texto a memorizar de Lucas capítulo 12 y el versículo 15. Lucas capítulo 12, versículo 15. Y les dijo: cuidado, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas capítulo 12 y el versículo 15. De verdad que cada día que seguimos estudiando más y más la palabra de Dios, seguimos aprendiendo y seguimos desarrollando este ministerio, audios de bendición, estudio sistemático de la Biblia, y por lo tanto pedimos sus oraciones. Pedimos que siempre estén pendientes de nosotros, además de orar y también promover este ministerio. Está el ministerio Radio Oasis de Esperanza. Ustedes saben que estamos 24/7 transmitiendo el mensaje de salvación, compartiendo vida, aliento e inspiración. De verdad que sí, que podemos, con la ayuda de nuestro Dios, seguir compartiendo estos audios. Usted puede compartir los audios de bendición de diferentes maneras. Puede descargar el podcast en su teléfono o puede simplemente escucharlo online. Puede entonces enviar ese enlace o enviar ese audio. Recomendamos ahora todavía más utilizar YouTube porque para la gente es más fácil. En YouTube usted simplemente pone estudio sistemático de la Biblia o pone audios de bendición o pone Omar Medina. Aunque cuando pone Omar Medina puede aparecer otros canales, pero usted busque en los que tienen eso de ESB, que son las siglas de Estudio Sistemático de la Biblia. Generalmente están los diferentes episodios. En este caso, este episodio que estamos desarrollando es el 2421. Usted va a ver todos los demás episodios. Ahí usted elige alguno de ellos, se suscribe al canal y de esa manera comparte. Para escuchar Radio Oasis de Esperanza es bien sencillo. Va a la página principal, radiooasisdeesperanza.org, descarga las aplicaciones o simplemente a través de los dispositivos de Alexa, Amazon y de todos los demás dispositivos de Roku,
o donde sea que se pueda escuchar en TuneIn Radio. Usted pone Oasis de Esperanza en TuneIn Radio o le dice a la plataforma digital que busque Oasis de Esperanza en TuneIn y automáticamente estará escuchando esta emisora. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.